Buenas noches. A nombre de la Federación de Profesionales de la Salud para la Prevención, Promoción y Atención del Desarrollo Infantil, les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión, nuestra sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre de 2022. Presentamos a nuestros directivos de la Confederación Nacional de Pediatría de México. El doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño es el presidente de la CONAPEME, de la Confederación Nacional de Pediatría de México. El doctor Fernando García Pérez, él es presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. El doctor José Villanueva Cliff es el segundo vocal y coordinador de las asociaciones filiales de la CONAPEME. Y el doctor Enrique Mendoza López es el webmaster de CONAPEME. De la mesa directiva de nuestra federación, la preside actualmente la doctora Elvia Emilia Ortega Juárez. La secretaria es la maestra Edith Eugenia García Vélez. El doctor Juan Márquez Jiménez es el tesorero. El doctor Manuel Hinojosa Rodríguez, vicepresidente, y su servidor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, encargado de la página web. Les recordamos, esta es nuestra página web de la federación, neurodesarrolloinfantil.com.mx. Y les recordamos que todas las conferencias se encuentran, que se han dado en línea, se encuentran grabadas en la pestaña de archivos de conferencias en línea. Todas las conferencias que se han dado están ahí a su disposición para que las puedan reproducir. La conferencia que tenemos hoy, ya mañana también estará en línea para que la puedan consultar. Y también les recordamos que hoy inició nuestro segundo Congreso Internacional de Neurodesarrollo, en homenaje a los doctores Sarnat, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Universidad de Investigación en Neurodesarrollo de la UNAM, por nuestra federación y por la Confederación Nacional de Pediatría de México. Todavía se pueden meter a nuestra página de internet de la federación, y ahí está la liga para que puedan inscribirse aún. Todavía hay posibilidad de que se inscriban, y con la posibilidad de que más adelante van a poder ver algunas de las pláticas repetidas en video para que las puedan conservar. Bueno, cedo la palabra al doctor Márquez. Gracias, doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez. Buenas noches a todos los asistentes y a nuestras autoridades. Agradezco el apoyo con la plataforma a nuestro anfitrión, el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez. El día de hoy tenemos como ponente a la doctora Rosa Isela de la Cruz Granados. Ella es médico pediatra y máster en neurodesarrollo. Tiene la especialidad en pediatría médica en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Maestría en neurología pediátrica y neurodesarrollo por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Actualmente labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ha participado en congresos, talleres, cursos y como conferencista. Doctora, gracias por aceptar impartirnos la conferencia El impacto de la pandemia por COVID-19 en el neurodesarrollo en estas épocas difíciles. Es el auditorio para usted. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gran placer para mí estar ante ustedes compartiendo este tema sobre el impacto de la pandemia por COVID en el neurodesarrollo. A lo largo de la historia se han documentado diferentes brotes epidémicos tales como la peste bubónica, la gripe española, la influenza porcina, el ébola, entre otras enfermedades que han azotado a todo el mundo y han generado un alto impacto desde la perspectiva económica, política y de salud. Todo esto ha conllevado a la creación de nuevas políticas públicas que contribuyen al control de la propagación de las enfermedades, las cuales afectan a las comunidades sin discriminación de edad, sexo o grupo étnico.
Por este motivo, es muy importante tener en cuenta el papel que ha tenido COVID-19 en nuestra sociedad desde el punto de vista pediátrico. El primer reporte de casos de neumonía de origen desconocido fue en Wuhan, en provincia de Hubei, China, el 31 de diciembre del 2019. Dada la propagación de forma exponencial del virus con más de 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo y una mortalidad del 2 al 3% al inicio de febrero de 2020, el 11 de marzo de ese mismo año se declara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. El inicio de la pandemia en México se declaró un poquito después que en el resto, que en los países en donde inició esta. Desde finales de marzo del 2020 se estableció una emergencia sanitaria frente a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, que se prolongó hasta finales de mayo del mismo año. Durante este periodo se determinaron actividades económicas esenciales y no esenciales. El 14 de marzo del 2020, la Secretaría de Educación Pública adelantó el periodo de vacaciones de Semana Santa, lo extendió todo un mes, desde el 23 de marzo hasta el 20 de abril, en todas las instituciones educativas de todo el país, y ahí es cuando iniciamos con el proceso de la cuarentena. Les hemos puesto la pregunta 1 para que nos haga favor de contestarla. Bueno, esta es la votación, doctora. Ok. 89% en Wuhan, China, 11% de Beijing. Y pues la respuesta correcta fue en Wuhan, China. Adelante, doctora. Sí, doctor. Con la pandemia se crearon diversas situaciones que han afectado al neurodesarrollo, tanto en niños y adolescentes. Una de ellas, o de las principales, fue alrededor de la educación. En México hubo un cierre a gran escala por parte de las instituciones educativas del país con el objetivo de mitigar la propagación del virus. También, según datos aportados por la UNESCO, alrededor de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles educativos durante el año 2020 dejaron sus clases presenciales para iniciarlas de forma virtual. Muchos países del mundo y sus sistemas educativos optaron por esta modalidad de aprendizaje mediante el uso de dispositivos electrónicos y plataformas que en la mayoría de los casos requieren acceso a Internet y un medio electrónico capaz de soportar las capacidades de estas situaciones planteadas. En México, la educación a distancia se basó en el uso de tecnologías de información y comunicación. En nuestro país, la herramienta más utilizada fue diferente dependiendo del grado escolar que cursaban los alumnos.
En los niveles de primaria, secundaria y medio superior, el dispositivo más utilizado fue el teléfono inteligente, en comparación del nivel superior o el sistema de universidad, en donde el dispositivo más utilizado para las clases fueron las computadoras portátiles. En la primera gráfica, que este es de un artículo que se realizó de acuerdo al INEGI en marzo del 2021, se encontró que el 65% de los estudiantes usaron el smartphone o teléfono inteligente para tener las clases presenciales y realizar sus tareas. En comparación del menos utilizado fueron las tablets. Y en la segunda gráfica podemos observar que pues fue variando de acuerdo al nivel educativo en el que se encontraban los estudiantes. En la primaria, secundaria y media superior, el celular inteligente fue el dispositivo más utilizado y en el nivel superior fue las computadoras, mencioné computadora portátil como el más utilizado. La deserción. Con esto, pues también hubo una alta deserción escolar en México durante la pandemia. El nivel medio superior fue en el que se identificó un mayor índice de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020. Llegó a presentarse en un 3.6% de todos los estudiantes, seguido del nivel de secundaria con un 3.2%. De todos estos estudiantes que llegaron a renunciar, la mayoría fueron hombres, con un 2.4% y 2% de mujeres. A esto, pues, se relacionó también que las personas o los estudiantes que más desertaron el ciclo escolar provenían de escuelas privadas. La ECOVID-ED, que es la encuesta que mide el impacto que ocasionó el COVID en la educación en México, buscó distinguir cuando el motivo de la no conclusión de un ciclo escolar o el no continuar dentro del sistema educativo estuvo relacionado con los efectos adversos en distintos ámbitos de la vida social y económica que ha ocasionado el COVID-19. Más de la mitad de todos los estudiantes que desertaron, el 58%, que fueron cerca de 435,000 estudiantes, señaló que no concluyó el ciclo escolar por un motivo relacionado con COVID, de los cuales las principales razones fueron pérdida de contacto con los maestros, reducción de ingresos en la vivienda o que la escuela cerró definitivamente. Otras causas por haber desertado o no haber concluido el ciclo escolar fueron que tenían carencia de computadora o dispositivos con conexión a internet, que la escuela cerró temporalmente. Otros consideraron que las clases a distancia eran poco funcionales para el aprendizaje y la minoría de los casos, pero pues más relacionado con niveles básicos de educación, fue que el padre, la madre o tutores no pudieron estar presentes para ayudarlos o estar pendientes de la educación de los niños. Otros motivos no directamente relacionados con el COVID fueron que no había dinero o recursos suficientes, tenían que trabajar y por otras razones no especificadas. En la población de estudiantes que tomaron en cuenta fueron desde el preescolar, desde los 3 años hasta 29 años de edad. Aquí los inscritos fueron del ciclo escolar 2020-2021. Los que no se inscribieron por motivo de COVID o por falta de recursos según sexo y porcentaje, aquí podemos observar que de los 54 millones de estudiantes de todo el país, los no inscritos durante el ciclo escolar 2020-2021 fueron 5.2 millones. De estos, 2.3 mencionaron que no se habían inscrito por alguna causa directa del COVID y 2.9 millones por falta de recursos económicos dentro de sus viviendas. La distribución porcentual de la población informante de 18 años y más en viviendas que tenían teléfono y una población de 3 a 29 años opinaron sobre las ventajas y desventajas de tener clases en línea. De estos, la gran mayoría opinó que la ventaja de tener clases en línea es que no se pone en riesgo la salud de los alumnos y se mantienen seguros en casa. Otros era que propiciaban la convivencia familiar,
ahorraban dinero en gastos diversos como pasaje, materiales escolares, otros ahorraron tiempo en trasladarse, el 12% no vio ninguna ventaja en cuanto a las clases en líneas y solo el 8% mencionó que la ventaja era que mejoraban las habilidades de autoestudio y autoaprendizaje. En cuanto a las desventajas que se llegaron a mencionar sobre las clases en línea, es que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial. El 58% opinó esto. Otros fueron la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos, falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos, exceso de carga académica y actividades escolares, condiciones poco adecuadas en casa y falta de convivencia con amigos y compañeros. Fueron unas de las desventajas. Aquí sería la pregunta 2 y 3. Estos son los resultados de la pregunta 2. Tablet 17%, computadora de escritorio 17%, computadora portátil 11% y la mayoría de teléfono inteligente 56%. Okay. Y la respuesta correcta es teléfono inteligente. La pregunta 3. La pregunta 3 de cuál fue el principal motivo de deserción escolar en México relacionado con COVID. El 24% del padre o la madre tutor no pudo estar al pendiente del niño. El 65% no contaban con dispositivos electrónicos para las clases. El 12% perdió contacto con los maestros o no pudo hacer las tareas. Okay. Aquí la respuesta correcta es que perdió contacto con los maestros o no pudo hacer las tareas. Ese fue el motivo que mencionaban la mayoría de los estudiantes que no concluyeron el ciclo escolar. Listo, doctora, gracias. Sí. Otra situación que afectó fue alrededor de lo psicológico. Las restricciones implantadas para mitigar los contagios por COVID-19 y las presiones relacionadas en torno a esta patología afectaron en gran medida la salud mental de los niños debido a las múltiples complicaciones que esta generó. Tal fue el interés de esta problemática que desde la revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes y en Estados Unidos se decidió publicar un estudio transversal con esta población afectada. Fueron 3 principales objetivos. El primero de ellos fue describir hasta qué punto el confinamiento afectó el comportamiento, trastornos del sueño y la salud emocional de los niños. Otro fue identificar variables protectoras para mitigar posibles situaciones negativas en la población infantil. Y el último fue estudiar la posible relación entre la percepción de la gravedad y la capacidad de control de la población pediátrica. En este estudio se incluyó a 113 adultos con edades entre los 27 y 52 años. De estas personas, el 70.5% fueron mujeres con hijos entre 3 y 12 años de edad.
En cuanto a las actividades diarias, el 69% mencionaban que los niños y adolescentes tuvieron reacciones emocionales negativas. 31% tenían problemas de sueño y 24% problemas de conducta. De esto se concluyó que los niños que pasan menos tiempo en dispositivos tecnológicos tuvieron mayores reacciones negativas, a diferencia de los niños con padres que usaron medidas de seguridad mediante incentivos de actividad física, limitación de horarios de televisión, videojuegos o internet, quienes tuvieron menos reacciones negativas. Lo que aún está pendiente por estudiar es cómo influyó la actividad física en comparación con el uso de pantallas o juegos en la salud de los niños. En una revisión de 51 trabajos que se realizaron en pacientes en países asiáticos, también sobre el efecto psicológico de la pandemia en niños y niñas y adolescentes, que evaluaron hasta 11.599 individuos, se observaron dos grupos principales. El grupo de 6 a 12 años se encontró que tenía el 18% de estos niños tenían ansiedad y el 17% tuvo depresión. En comparación del grupo de mayor edad de 12 a 18 años, en donde se encontró que 36% tenían ansiedad y 41% tenía depresión. O sea que el doble del trastorno en diferencias de edades. También pues ha llegado a estudiar el impacto de las experiencias adversas en la infancia en la salud. Estas se conocen como ASE. Son eventos que incluyen diferentes formas de maltrato, descuido físico, descuido emocional, inestabilidad familiar, déficit escolar, inestabilidad económica o desastres naturales, etc. En cuanto a esto, pues lo vamos a relacionar con la pandemia. Hay diferentes afecciones. El principal de ellos es a nivel central. Aquí va a disminuir la capacidad de regulación emocional y va a aumentar la reactivación ante las amenazas. Se reduce el tamaño del hipocampo, de la amígdala y de la corteza prefrontal, con las consecuencias alteraciones corticolímbicas y corticoestriadas. A nivel inmunoendocrinológico, pues se van a presentar varios cambios inflamatorios. Va a aumentar el nivel de citocinas proinflamatorias al mismo tiempo que van a disminuir las citocinas antiinflamatorias. Con esto se va a alterar el medio hormonal con activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, lo que va a llevar a un estado de hipercortisolismo y va a aumentar el nivel sérico de epinefrina, norepinefrina y acetilcolina, al mismo tiempo que va a disminuir los niveles de oxitocina. Las citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interferón gamma o factor de necrosis tumoral alfa están asociadas a los estados de depresión, que además van a estar aumentados o se encontraron aumentados en pacientes con infección por COVID-19 y estos se han relacionado con los síntomas psiquiátricos presentados en algunos pacientes que tuvieron esta infección. También va a haber cambios epigenéticos. La hipermetilación del receptor de glucocorticoides con disminución de la respuesta al cortisol y por ende una hiperrespuesta del eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Va a haber la elevación crónica de los glucocorticoides va a producir remodelaciones en el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, que explicarían alteraciones en el neurodesarrollo de estos niños y en la capacidad de habilidad y aprendizaje del cerebro. Aquí viene la pregunta 4. Y la pregunta dice, entre más tiempo pasaban los niños y adolescentes con aparatos electrónicos, presentaban más reacciones negativas. Las opciones son verdadera o falsa. La mayoría decidió por verdadero el 95%.
¿Ok? Y la respuesta correcta es verdadera. Los niños que presentaban o pasaban más tiempo con aparatos electrónicos tuvieron más actitudes o reacciones negativas en comparación de los niños que tuvieron diversas actividades físicas dentro y fuera del hogar. Gracias, doctora. Sí. Otra situación muy importante es alrededor de la interacción social. En tan poco tiempo y a lo largo de la pandemia desatada por COVID-19, niños y niñas han tenido que adaptarse a situaciones por las que ni siquiera los adultos nos encontrábamos preparados. Explicar el por qué no se podía salir de casa fue un hecho complejo, pero ahora que se ha dado vía libre para hacerlo, el reto va a ser doble, pues las restricciones y condiciones que tenemos para salir de casa, que previamente a la pandemia no existían, ahora son un hecho bastante drástico para los niños y adolescentes. Aquí, pues la cognición social no solo va a ser importante, sino también en la cognición caliente va a afectar, ya que se basa esencialmente en el razonamiento emocional tomado como un todo. La cognición social, pues va a ser la etapa de, bueno, se considera como un periodo crítico en la etapa de la adolescencia, pero tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo social cognitivo comienza desde el primer año de vida, cuando los niños empiezan a desarrollar la teoría de la mente, la cual consiste en comprender las ideas de los demás, proceso que se sostiene hasta los 5 años de edad. A manera de ejemplo, si los niños no pueden jugar o pasar tiempo recreativo con otros niños, también es probable que se vea afectado el aprendizaje, la empatía y el intercambio y manejo de las emociones, así como el desarrollo del lenguaje y la comunicación social, siendo más susceptibles a los efectos a largo plazo, a causa de ausentarse en las interacciones con sus compañeros. Como pediatras o como personal relacionado con pacientes pediátricos, tenemos muchísimos desafíos. En el inicio de la pandemia en nuestro país, tanto la interrupción de clases presenciales y la reorganización del sistema educativo como los cambios en el sistema de salud, trajeron grandes consecuencias. Entre ellas fueron la pérdida de oportunidades de detección de situaciones de riesgo o problemas de salud mental y del neurodesarrollo. Hay aumento de frecuencia de trastornos internalizados y externalizados, aumento de violencia doméstica y vulneración de derechos, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, sedentarismo, problemas odontológicos, patologías oftalmológicas, trastornos posturales, acentuación de problemas en enfermedades crónicas debido a la dificultad en acceso a tratamientos e identificación de complicaciones evolutivas, además de que cayeron las coberturas vacunales, lo que trae como amenaza la posibilidad de reemergencia o aumento de enfermedades inmunoprevenibles que ya teníamos o creíamos controladas en el sistema de salud. El mayor desafío y contribución de la pediatría será atender y reclamar condiciones, recursos y políticas de salud destinadas a detectar y rehabilitar los trastornos del neurodesarrollo y de la salud mental generados y postergados por la situación de emergencia sanitaria, además de promover la vacuna contra COVID-19. La pregunta 5 nos dice: el mayor desafío de la pediatría será atender y reclamar condiciones, recursos y políticas de salud mental destinados a detectar y rehabilitar los trastornos del neurodesarrollo y de la salud generados y postergados por la situación de la emergencia sanitaria.
Pues muchas gracias a todos por la votación. Es 100% verdadero, doctora. Sí. Finalmente, pues los pediatras tenemos la oportunidad histórica de continuar avanzando en aprendizajes y el desafío de abordar las multifacéticas situaciones generadas a partir de SARS-CoV-2 o COVID-19. Y solo a través del trabajo comprometido en equipo, aprendiendo de todas las disciplinas y especialidades, compartiendo experiencias y promoviendo la solidaridad, podemos seguir caminando. Y eso sería todo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por su plática. Le agradecemos mucho. Doctor Márquez. Sí, muy buenas. Muy bien, felicitaciones para la doctora Rosicela. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Tenemos una pregunta de ¿qué recomendaría usted que hiciéramos en el consultorio ante la evaluación de niños que hemos perdido durante 2 o 3 años, sobre todo niños menores de 5 años? Lo principal pues sería identificar los hitos del desarrollo que están cumpliendo, preguntar cómo está la interacción en el entorno familiar y ahora que están rehabilitándose otra vez en el sistema educativo, más en el escolar o preescolar, pedir que los padres investiguen cómo se están comportando los niños. Lo que se ha visto en cuanto a las consultas pediátricas es que se han encontrado mucho retraso en el neurodesarrollo de los niños. Están teniendo problemas de lenguaje, problemas para ir al baño, tener un adecuado control de esfínteres y pues se ha detectado probablemente también otro tipo de patologías como autismo, ya que pues los papás los tuvieron más tiempos en casa y pues están enfocados así en los hitos del desarrollo de los niños y están y están detectando que hay algún retraso y es motivo por el cual están acudiendo muchos de ellos a consulta. Muchas gracias, doctora. También pregunta que si se ha incrementado el espectro autista con esta pandemia. Bueno, lo acaba de comentar, pero el doctor René Guerrero Gamboa nos hace esta pregunta. No se ha estudiado todavía si se ha detectado que ha aumentado el nivel de autismo, pero pues como lo mencionaba previamente, es que sí ha habido mucho retraso en el neurodesarrollo en los niños, ya que estamos viendo principalmente que la interacción social sí está influyendo mucho en que no se están adaptando adecuadamente al momento de acudir nuevamente a la escuela o por primera vez a la escuela, guarderías. Están llegando a la consulta niños de 1 año y medio o 2 años de edad que presentaron regresión del desarrollo al presentarse a la guardería o al kinder, y esto nos está dando la oportunidad de detectar autismo también. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que nos dice que si se hizo alguna pregunta o alguna investigación en la encuesta que nos presentó sobre qué porcentaje los niños utilizaban los dispositivos para las clases y qué porcentaje para otras actividades. No, no lo mencionaban. Gracias, doctora. Pero La sí, doctora, perdón, pero adelante, sí sí. mencionaban el tiempo que pasaban en los dispositivos electrónicos y en el nivel básico de primaria, secundaria, eran de 5 hasta 8 horas diarias. Y los que más pasaban tiempo frente al dispositivo electrónico son los alumnos de las universidades con 8 horas en promedio por día. Muchas gracias, doctora. La maestra Angélica María Morales Navarro nos hace 2 preguntas. La primera nos dice que dónde podría encontrar las encuestas realizadas en México. Si gustan ahorita, me pueden enviar un correo y yo les paso el artículo completo.
Muchas gracias, doctora. Y la segunda dice que ella es maestra de educación física y los niños están llegando a la escuela con un retraso motor importante. ¿Cómo hacer un trabajo interdisciplinario para apoyar a estos niños? Probablemente podríamos aumentar las horas o las actividades de educación física en los niveles básicos de primaria, secundaria o preescolar, porque sí hay un retraso importante y en cuanto se detecte algo fuera de lo normal, enviarlo con su médico para que se estudie oportunamente. Muchas gracias. Doctor Márquez, no sé si tiene otra pregunta por ahí localizada. Yo quisiera, por ahí vi a nuestro máster de la web, el doctor Enrique Mendoza López, si nos pudiera dar algún comentario al respecto. Él tiene mucha experiencia, sobre todo en la utilización del uso de material electrónico. Si nos pudieras dar algún mensaje, Henry, si le das la voz, Víctor. Sí, adelante, Enrique. Bueno, muchas gracias por la referencia. Yo hice una encuesta de uso de medios electrónicos en la pandemia y yo difiero un poquito de lo que dice la doctora. Lo que encontré fue que los niños de preprimaria están en línea de 4 a 5 horas, 3 a 5 horas, ¿sí? Los niños de primaria, un poquito más, 1 hora más. Los niños de secundaria, 2 horas más. Los niños de universidad, los chicos de universidad, de preparatoria o de universidad están aproximadamente 6 horas diarias conectados para academia. Pero una cosa es que estar conectados en la academia, en la escuela, con la maestra enfrente, y otra cosa es hacer tarea. Terminando eso y en la tarde haciendo la tarea, invierten de 1 a 3 horas. Y luego viene la diversión. Entonces, esta tarea se dedican a ver medios electrónicos para distraerse y muchos utilizan videojuegos. Y recuerden que hay adicción a medios electrónicos. Entonces, yo llegué a contabilizar que los niños utilizaban hasta 12 horas los medios electrónicos, los chicos que usan medios electrónicos cotidianamente, hasta 12 horas. Y algunos niños todavía después de dormirse, de acostarse, estaban con sus teléfonos inteligentes en medios electrónicos, o sea, conectados con sus compañeros. Y el problema no es tanto el juego, es el videojuego y la comunicación con otras personas. En otras palabras, llegué a ver niños que estaban en medios electrónicos más de 12 horas al día. Pero no era nada más esto. Yo me puse a investigar a los papás y los papás me dijeron, no, nosotros tenemos trabajo en línea, pero es pesadísimo trabajo en línea porque empiezo a las 8 de la mañana y todavía termino mi trabajo y hay juntas a las 8, 9, 10 de la noche. Entonces tengo que lavar, dice la señora, tengo que planchar, tengo que hacer la comida, tengo que arreglar mi casa y de pilón tengo que trabajar hasta las 10, 11, 12 de la noche. Entonces, los papás estaban bien problemados. Entonces, el mensaje es el siguiente. Estoy de acuerdo en el hecho de que no tienen contacto personal con otros niños, pero los chicos utilizan los medios electrónicos para contacto social y utilizan los emoticones para mostrarse su forma de sentir. Entonces, pero así como que no tienen relación social, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los medios electrónicos te sirven para eso. Esa es parte de la esencia del medio electrónico, la socialización. No sé si eso culmina lo que me preguntaste. ¿Bueno? Sí, yo creo que hay que ir complementando todas las experiencias que en cada persona, en cada profesionista, sobre todo nosotros profesionistas de la salud, tenemos que ser muy cautelosos y ver niño por niño y familia por familia y hacer un análisis y un interrogatorio. Creo que nosotros como pediatras
tenemos que tener mucho cuidado, o los que estén en contacto, no solamente pediatras, sino los que estamos en contacto con un niño o un adolescente en el área de la salud, y analizar niño por niño, porque cada niño y cada familia es diferente, y la utilización de los medios de comunicación o electrónicos, no todos son los mismos en todas las familias. Creo que es todo lo que acabas de comentar y lo que nos decía la doctora. Tenemos que conjuntar para ver, adaptar a cada familia, a cada niño. Y por ejemplo, aquí hay un comentario del doctor Ángel Dueñas, que le mando muchos saludos allá para Oaxaca, y dice: lo importante es detectar los problemas de comportamiento del niño, recomendarles a los padres y a la familia favorecer el acercamiento con los niños y mejorarlos día con día, abrazarlos, platicar con ellos, leer, jugar, cantar, fortalecer la comunicación con todos ellos, con los niños y la familia. Yo creo que ahí está muy importante. Dentro del desarrollo global del niño, todo lo que nos está comentando el doctor Ángel es importante. El hecho de platicar, cantar, todos lo sabemos, que todas esas, la lectura, la música, van a ayudar al neurodesarrollo, al desarrollo global del niño. Y eso no y en la pandemia no solamente fueron los niños que teníamos a la vista, sino en los embarazos, por lo que comentaba la doctora. Este tipo de situaciones nos lleva a un estrés que libera tanto cortisol que nos va a empezar a lastimar nuestro cerebro. Y entonces tenemos que investigar sobre este aspecto y tratar de ayudarles. Yo pienso que es lo que tenemos que hacer también. Gracias, doctor Márquez. También hay una pregunta de Cristina Trujillo de la Luz. Dice: buenas noches. En los estudiantes universitarios, los trastornos de ansiedad, depresión, ¿en qué porcentaje se presentaron y si existió alguna diferencia en relación a los niños escolares? No encontré algún estudio que mencionara directamente a mayores de 18 años de edad o estudiantes universitarios. Y desafortunadamente, en México todavía no hay estudios definitivos que nos den este tipo de estadísticas directas en cuanto al neurodesarrollo o trastornos depresivos o psiquiátricos que se hayan encontrado. Los estudios que se llegan a mencionar pues son en Estados Unidos o en países asiáticos, pero sí los que más mencionaban eran para menores de 18 años de edad, donde los papás estaban más en contacto con ellos y, y pues detectaban alguna enfermedad o algún problema que estaban presentando. ¿Algún otro comentario o pregunta? Creo que es un tema que pues está en pañales, porque se van a tener que hacer estudios, se están haciendo investigaciones al respecto para ver todas las secuelas que nos ha dejado esta pandemia, y que pues es una enfermedad que llegó para quedarse, como vemos la situación, y necesitamos trabajar al respecto en lo que nos compete a nosotros en el neurodesarrollo, en el desarrollo global del niño. También tenemos otro comentario del doctor José Ángel Dueñas Ávila. Y nos dice: las horas de trabajo en línea son diferentes por regiones y población rural y urbana. En el medio rural, el profesor entregaba a la mamá o al papá la tarea y la ejecutaba el niño con la mamá o el papá y tenía que entregarla al profesor. Es distinta la dinámica de acuerdo a la situación de la familia. Que esto aterriza Sí, mucho lo que mencionaban hace rato, de individualizar cada caso, ¿no? sí. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Si Si no, existe alguna pasamos a... recomendación sobre las vacunas, doctora.
continuar con el mismo esquema que se está manejando. Hay que promover la vacunación contra COVID en cuanto se nos permita ya en menores de 5 años de edad también. Ya hemos visto que en países de primer mundo esto es algo básico. Entonces, en nuestro país tenemos que seguir promoviendo la vacunación en los niños y pues continuar todavía con medidas básicas de seguridad e higiene. Gracias, doctora, muy amable. Doctor Márquez. Pues el doctor Enrique Mendoza alzó la mano, quiere darnos algo, alguna otra Bueno, participación más. lo que dice el doctor es cierto, no hay investigación en México con relación a los problemas emocionales, pero lo que yo he leído, tengo varios estudios donde lo que dicen es, entre tanta situación problemática, muerte de familiares, enfermedad, lockdown, perdón, cierre de todas las actividades, genera que los chicos tengan ansiedad y depresión. Los chicos que tienen más problemas son los que tienen antecedentes psiquiátricos. El niño que tiene TDA, que tiene algún otro problema psiquiátrico, problema de ansiedad o depresión, pues tiene más problemas. Sí hay problemas de ansiedad y depresión y se han acentuado extraordinariamente ahora en la pandemia. Entonces, de que existen, sí existen. De que no se han investigado en México es otro rollo, es otro boleto, es otro problema. Que hay que investigar, definitivamente tenemos que hacer investigación en México con eso. Pero de que hay ansiedad y depresión, y entre más antecedentes psiquiátricos existan, más probabilidades tienes de tener este tipo de problemas. Pero sí, no tenemos una población saludable con este lockdown y con esta pandemia. Definitivamente los chicos, yo tengo pacientes que me han dicho, doctor, yo ya no quiero ir a actividad en línea, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con mis amigos, mis compañeros. Entonces, les hace mucha falta la convivencia, la compañía. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice el doctor Enrique Mendoza. Lo que sí se ha visto es que se incrementaron los intentos y suicidios Sí. a más temprana edad, niños, adolescentes y adultos. O sea, que sí ha influido. Y eso lo vemos en la consulta, que lo vemos, lo palpamos, lo conocemos. ¿Verdad? Entonces, sí, realmente ha influido. No se ha hecho investigación como en otros países, pero sí lo tenemos. Sí. El doctor José Ángel Dueñas nos hace otro comentario. Dice, otro comportamiento de los niños en el regreso a clases presenciales son los siguientes. En línea, o sea, en el chat, el niño comparte y se ríe y platica en línea. En el momento que ya está en presencia, observando a otros mismos niños, se encuentran totalmente callados. Y definitivamente la interacción social es muy diferente vía virtual a vía presencial. Bien, pues si no hay otro comentario, otra conferencia, le pediríamos a nuestra presidenta, la doctora Elvia Emilia Ortega Juárez, tiene un mensaje para nosotros. Adelante, doctora Elvia Emilia. Gracias, doctora Rosa Isela. Un tema que creo que habrá todavía mucho tiempo para seguir estudiando. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Justo en un congreso que vamos a tener en noviembre va a participar con nosotros una licenciada en educación especial que se dedica precisamente a hacer evaluaciones en los niños, y ella nos comentaba que ahora no ha podido ser evaluada la población de manera general porque el regreso ha sido segmentario y ha sido de manera, no ha sido un regreso realmente total, ¿no? Entonces, este año tienen planeado aplicar muchas pruebas de diagnóstico de manera ya general para poder hacer una programación del plan estratégico en educación, porque están conscientes que el desarrollo, de que las secuelas post-pandemia son muchísimas
y definitivamente, bueno, el estrés, la comunicación y bueno, han encontrado de manera muy gruesa secuelas muy claras. Pero este año seguramente vamos a encontrarnos ya con diagnósticos mucho más precisos y vamos a poder intervenir de manera más acertada. Pues muchas gracias. Quería pues agradecerles, doctor Víctor Manuel, por apoyarnos para coordinar aquí las conferencias. Doctor Henry, por allá anda también, siempre presente. Tenemos aquí varios asistentes de la federación, doctor Gerardo Espeite, doctor Gerardo Alvarado. Gracias por acompañarnos. Los queremos invitar nuevamente a el Congreso de Neurodesarrollo que se está llevando en línea. Iguinició el día de hoy, compartió el doctor Víctor Manuel el link. Es un congreso internacional con un valor curricular y con con la participación de muchos profesores expertos. Ahí los tenemos. Cualquier duda se pueden comunicar con nosotros o directamente con el doctor Víctor Manuel para que les podamos dar un poquito más de datos. Agradecerles a los asistentes que mes con mes están aquí con nosotros por estas ganas de seguir aprendiendo. Y recordarles también que en noviembre tendremos nuestro Congreso de Neurodesarrollo que organiza la Federación. Los invitamos cordialmente y estamos en comunicación. Doctora, muchas gracias. Gracias a todos. Bien, pues agradecemos la presencia de todos ustedes, de nuestras autoridades, de todos los que participaron con sus preguntas y comentarios, y de nuestro anfitrión, Víctor Manuel, por apoyarnos con tu plataforma. Y los invitamos para que dentro de un mes, el 13 de octubre, nos acompañen con el tema maduración del tracto gastrointestinal versus leche materna, la importancia en el neurodesarrollo, por el doctor Miguel Ángel Bichido Luna, que tiene la especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica. Él es un pediatra del Colegio de Pediatría de Oaxaca. Los esperamos. Que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos. Nada más, agrego, doctor. Preguntaban por la liga. Aquí está la página de la federación, www.neurodesarrolloinfantil.com.mx, y ahí en la página inicial y en la sección de congresos pueden encontrar la liga directamente a donde se pueden inscribir al congreso actual, el segundo Congreso Internacional de Neurodesarrollo que está en curso. Y también en la parte de abajo de archivos en conferencia en línea, pues ahí pueden consultar las grabaciones de las pláticas que se han dado en esta federación de manera virtual. Y las constancias también. Ahí y descargar las constancias. También ahí están las constancias. Muchas gracias, doctor Víctor Gómez. Que pasen buenas noches. Excelente noche para todos. Buenas noches a todos. Gracias.